Bueno, en el día de hoy vamos a estar trabajando lo que es el tema de matrices. En el tema de matrices es importante primero conocer la definición, los elementos y el orden, los tipos de matrices para después hacer lo que o iniciar lo que es el tipo de operaciones con matrices. Vamos paso a paso. Entonces, la matriz es un poco historia, ¿no? Aparecen por primera vez hacia el año 1850, introducidas por Sylvester. El desarrollo inicial de la teoría se debe al matemático Hamilton en 1853, o sea, 3 años después. Cayley en 1858 introduce la notación matricial. Entonces, como en todos los temas, siempre hay personas que iniciaron el estudio y otras personas aportaron al desarrollo de esas teorías, como en este caso de estos tres científicos. Entonces, las matrices se representan como n sistemas de ecuaciones lineales, de m ecuaciones lineales y n incógnitas. Entonces, cuando son cuadradas, tienen la misma cantidad de ecuaciones y la misma cantidad de incógnitas. Entonces, la utilidad, ¿cuál es la utilidad? Como siempre debemos buscarle la utilidad a las cosas. Muchas veces leemos el término en inglés, pero no sabemos qué son matrices. Arrays. Constituye actualmente una parte esencial en los lenguajes de programación. Y la mayoría de datos se introducen en ordenadores como tablas organizadas en filas y columnas. Cuando estamos haciendo un trabajo y nos dicen, bueno, tienes que hacer un cuadro comparativo de ciertos elementos, ¿verdad? Y usted dice, bueno, es una tabla de 2 por 3 o de 3 por 6, ¿verdad? Entonces, ahí identifica cuáles son las filas y cuáles son las columnas. De esa forma también se utilizan las matrices para representar datos, situaciones y eso, ¿verdad? Entonces, tablas organizadas en filas y columnas, las hojas de cálculo, bases de datos, todo eso se organiza en matrices. Entonces, vamos al concepto, ¿verdad?, de la matriz. ¿Qué es una matriz, no? Es una disposición rectangular o cuadrada, ¿verdad? Cuando es cuadrada es que tiene la misma cantidad de ecuaciones y de incógnitas. Por ejemplo, si yo tengo 3 incógnitas, X, Y y Z, tengo que tener 3 ecuaciones para poder resolver el sistema y que sea una matriz cuadrada, ¿verdad? En filas y columnas que se verifican ciertas reglas del álgebra, ¿verdad? Las columnas, ¿verdad? Las columnas son, para que lo vea mejor, columnas y la fila. Esta es una matriz de orden 3 por 3. Entonces, los elementos que aparecen allí, ¿verdad? Siempre van a estar en sus subíndices, ¿no? A1 es el primer elemento. 1 representa la columna y 1 la primera fila. O sea, la primera columna, la primera fila. El elemento A12 representa la primera fila, segunda columna. El A13, primera fila, segunda, tercera columna. Y así sucesivamente. Va cambiando dependiendo del orden, ¿verdad?, de las filas y las columnas. Y por eso es importante la notación esa de los subíndices para organizar el trabajo, o sea, la cantidad de números en las matrices. Y el orden de una matriz se indica escribiendo primero el total de filas y luego el total de columnas. Entonces, si yo digo que una matriz es de orden 2 por 2, quiere decir que tiene 2 filas, ¿verdad? Y 2 columnas. Si es 3 por 2, quiere decir que tiene 3 filas y 2 columnas. Por eso es el orden 3 por 2. Entonces, ese es un aspecto importante en el desarrollo de las matrices, porque nos da una idea de cómo representar datos. Entonces, otro aspecto importante también a la hora de
de hacer operaciones es importante reconocer el orden de una matriz, porque algunas operaciones requieren que las matrices tengan ciertas características asociadas con el orden, como la multiplicación, que requiere ciertas condiciones para poder hacer la operación. Y entonces, por eso se necesita que tenga un orden, ¿verdad? O que usted diga, bueno, si yo tengo una matriz de orden 2 por 2 y una de orden 2 por 3, yo puedo hacer la multiplicación. Si no, no se puede hacer. Tipos de matrices, ¿no? Siempre es importante conocer la parte teórica de todos los temas y así poder operar un poco más, ¿no? Porque, voy a poner esto aquí para que se vea. Ok. Nosotros cuando estamos trabajando lo que son matrices debemos tener en cuenta algunas cosas. Por ejemplo, la matriz cuadrada, es un tipo de matriz. La matriz cuadrada es aquella que tiene la misma cantidad de filas y columnas. Entonces, por eso le decía que la matriz de orden 3×3 es que tiene 3 filas y 3 columnas. Entonces, ellas tienen la misma cantidad de filas y columnas. Matriz columna es aquella que solo tiene una columna, o sea, debemos primero reconocer qué es fila y qué es columna, ¿verdad? La matriz columna es una sola columna y la matriz fila es una sola fila, por eso sus nombres. La matriz nula es aquella que todos los elementos que posee son cero, todos. Y ahí está el ejemplo, la matriz 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ¿verdad? Matriz diagonal inferior. La matriz diagonal inferior es aquella que es una matriz cuadrada en la que todos los elementos que están por arriba de la diagonal son cero. Por eso se llama diagonal inferior, porque los elementos que están por debajo de la matriz entonces son los que son distintos de cero. La matriz diagonal superior, ¿verdad? Es una matriz cuadrada en la cual todos los elementos que están por debajo de la diagonal principal son cero. Por debajo son cero, entonces por arriba son distintos de cero. O sea, es lo contrario a la diagonal inferior. Entonces no hay que confundirse en ese caso. Y la matriz identidad, ¿verdad? Que la matriz identidad no es más que... Aquí está. Es una matriz cuadrada en donde los elementos de la diagonal principal son 1 y los demás son 0. Más adelante ahorita la vamos a estar viendo. Los demás son 0. Otro término que también es importante aquí, luego de los tipos de matrices viene algo que se llama traspuesta de una matriz. Entonces, dado una matriz de orden m por n, la traspuesta denotada por a sub t, o sea, t arriba, que es sub t, a sub t la llamamos como los elementos, entonces a a la t, o la traspuesta de a, se lee, ¿no? Entonces se intercambian sus filas por sus columnas, obteniendo una matriz de orden, entonces, n por m. Para ver eso específicamente, ¿verdad? Tenemos algunos problemas allí en el módulo que vamos a estar trabajando, ¿no? Pero vamos a abrir una pizarra ahorita para... No tengo el módulo. Sí, bueno, ahorita vamos a ver el ejemplo para que vaya viendo un poco cómo es el asunto, ¿no? Entonces, vamos a complementar esto aquí. Vamos a ver lo de la traspuesta acá. Vamos a abrir una pizarra para
ver algunos ejemplos de lo que estamos hablando. Okay. Okay. Nosotros tenemos primero con lo del orden de la matriz. Si yo tengo una matriz A, 1, 2, 4, 2, 6, 5. Dice que nosotros, para saber el orden, primero vemos el número de filas y luego el número de columnas. Como estas son las filas, entonces son 3 filas y las columnas son 2. O sea que el orden de esa matriz es 3 por 2. Ese es el orden. Eso es importante para lo que viene después. Entonces, luego la primera matriz cuadrada es una matriz que tiene la misma cantidad de filas y la misma cantidad de... Tengo 6, 7, 2, 3 medios. Esa es una matriz cuadrada de orden 2 por 2, ¿verdad? Matriz cuadrada. Ahora una matriz columna, ¿verdad? Una matriz columna es la siguiente. 2, 5, 3. Porque es una columna, una sola columna. Matriz columna, ¿verdad? Profe, ¿y para qué se utiliza este procedimiento? Bueno, es que todo esto, como cada tema, siempre, si usted da los números enteros, empieza a dar la definición y luego vienen las operaciones. Suma de números enteros, división de números enteros y todo eso. En este caso, las matrices se utilizan, después de que damos la definición, vienen las operaciones. Las matrices se utilizan para resolver sistemas de ecuaciones. Entonces, en algún momento hay un sistema de ecuación que usted no puede resolver por un método tradicional y dice, bueno, voy a tener que usar el método de matrices. Entonces, para eso se utilizan las matrices. Entonces, es un poco complejo el uso que se le da a este tipo de temas. Entonces, por eso es importante que se sepan todos los tipos de matrices y a qué tengo que llegar cuando voy a encontrar una respuesta o cuando un problema, ¿verdad? Me pide una matriz ampliada para yo hacer o encontrar la solución de un sistema de ecuaciones. Después de eso vienen algunas, podríamos decir que operaciones o aplicaciones de las matrices. Aplicaciones, entonces, siempre como estamos trabajando en el área a veces de comercio y eso, y en otras áreas, se tiende a explicar los problemas en base al área, pues, enfocados al área de comercio, que si encontrar los valores de venta de ciertas cosas y todo eso se utilizan las matrices. Entonces, todo eso tiene un poco que ver, pues, y la aplicación principal, como le dije, no la vemos nosotros, sino más adelante en cuanto a los sistemas informáticos en donde se utiliza el lenguaje de programación. También, cuando usted, como le decía, también cuando se organizan los datos de un tema o algunos datos que son como de contabilidad, datos financieros que involucran cantidades, y te dice, bueno, yo voy a desglosarlos por semanas y coloca y que gasto tal el día lunes, día martes, y así los días de la semana y le va colocando los gastos de cada semana, gasto 1, gasto 2, ahí está haciendo una matriz. Entonces, todo eso tiene que ver con la aplicación, porque si usted dice, bueno, son 7 días y tuvo 6 gastos.
¿cómo es la matriz que tiene que organizar para, o sea, cuál es la matriz que tiene que hacer para organizar esos datos? Todo eso allí, el orden de la matriz, si van a filas primero, a las columnas, todo eso tiene que saberlo para poder organizar bien esos datos. Entonces, esa es una de las tantas aplicaciones que tiene el tema. Y obviamente, primero cuando nosotros, esta es la base, para después, en tal caso, que en un momento usted requiera hacer un sistema de ecuaciones con una matriz ampliada, esto es la base para realizar el problema. Porque las matrices, si usted tiene un sistema 4x4 o 3x3, a veces es complicado hacerlo por los métodos tradicionales y hay que recurrir a las matrices. Y entonces, otros temas que vienen después. Entonces, esta es la base. Entonces, ¿cómo seguimos con la matriz columna? Y la siguiente matriz es la matriz fila. La matriz fila se representa así. Vamos a quitarle las comas porque no va. Así. O sea, es una matriz que tiene 4 elementos, ¿verdad? Esa es la matriz. Esta es la matriz fila, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a ver la matriz nula. La matriz nula es una matriz que todos sus elementos son 0. Es la nula. Ahora la matriz triangular, vamos a poner ese superior. Bueno, la superior es la siguiente. Nosotros dimos la definición, pero para representar la verdad, debemos hacer lo siguiente. F es igual, tenemos 4 menos 7, 5 menos 1, 9, 3, y 3. Aquí. Aquí es 0, 0, 0. Hay un concepto importante. La diagonal de una matriz es esto que está aquí. Son los términos que están aquí. De la diagonal principal. Entonces, esta matriz o sea, la matriz triangular superior es cuando superior, lo escribimos mal aquí. Primero es la inferior, que es la que estamos trabajando ahorita. Vamos a seguir el orden que está ahí en el módulo. Ok, esta es la triangular inferior. ¿Por qué inferior? Bueno, porque los términos que están abajo son los que están distintos de 0 y arriba todos son 0. O sea, por arriba de la diagonal principal todos sus elementos son 0. Y por eso se llama triangular inferior. Ahora, la triangular superior ¿verdad? Es lo contrario. La superior, entonces, los elementos que están aquí, por debajo de la matriz, ¿verdad? Son 0. Bueno, vamos a organizarlo bien porque quedaron. Ok. 3, 2, 1, 5, 3, 0. ¿Verdad? Los elementos que están por debajo de la diagonal son 0. Entonces, esta es la superior porque los de arriba son los que son distintos de 0. Entonces, esta es la triangular superior. La matriz identidad, ¿verdad? La matriz identidad es aquella en que los elementos de la diagonal, ¿verdad? Es 1. Entonces, a esta matriz que yo tengo que llegar cuando estoy resolviendo un sistema de ecuaciones, tengo que llegar a esta matriz. Entonces, es un proceso, ¿verdad? Complejo que requiere de mucha atención. Esta es la diagonal. Entonces, esos son las definiciones más importantes. Ahora,
La traspuesta. ¿Qué es la traspuesta? Bueno, vamos a verlo. Bueno, yo tengo una matriz, por ejemplo, 3, 4, 5, 2, 7, 3. ¿Verdad? Esa es la matriz A. Y dice que yo quiero encontrar la traspuesta de A. Bueno, la traspuesta de A es así. A de T. Esta es una matriz de orden, ¿verdad? Recordando que nosotros, ¿verdad? El orden es la cantidad de filas. Esta sería 2 por 3 por la cantidad de columnas, ¿verdad? Fila por columna. Entonces, la matriz traspuesta va a ser, en este caso, 3 por 2, porque se intercalan las filas por las columnas. Ese es el objetivo de la matriz traspuesta. Entonces, ¿cuál sería la matriz allí? Bueno, sería entonces intercambiar, que nosotros tenemos 3, 4, 5, ¿verdad? Y acá sería 2, 7, 3. Esa es la matriz traspuesta, ¿verdad? En otros términos, si yo tengo una matriz 3 por 3, igual va a ser el mismo orden, pero los elementos son los que van a intercambiarse. Entonces aquí, siempre esta matriz, si yo tengo una matriz 2 por 3, la traspuesta va a ser 3 por 2. Si yo tengo una matriz B, que es 3 por 4, la traspuesta de esa matriz B de T va a ser 4 por 3. Entonces, eso es lo que quiere decir traspuesta. O sea, es transponer los elementos de la matriz. Ese es paso a paso allí. Luego de eso, nosotros, ¿verdad? Trabajamos lo que son las operaciones. Las operaciones son importantes porque viene más que todo dadas a hacer una serie de, podríamos decir que de aplicaciones que se pueden dar con eso, de suma de matrices, de matrices y todo eso. Entonces vamos a revisar algo aquí para hacer un ejemplo. Ok. Ok. Esos conceptos importantes, ¿verdad? Que nosotros estamos trabajando con esto. Vamos a empezar lo que es a ver la suma y la sustracción de matriz. Porque después la otra clase vamos a estar trabajando lo que es el producto de matrices. El producto, que es importante porque lleva un poquito más o sea, lleva un poquito más de, podríamos decir que proceso y un poquito más de tiempo. Así que vamos a ver lo que es la suma de matriz. Para sumar una matriz yo debo tener, ¿verdad? Primero que todo, algunas reglas, por decir. Vamos a hacer suma de matrices. Adición. Aquí. Okay. Suma de matrices. Entonces, lo primero que yo tengo que tener es que las matrices deben
deben sumar los elementos de la misma posición que ellas tengan. Por ejemplo, si yo tengo una matriz de orden 2 por 3, yo tengo que sumarla con una que sea de orden 2 por 3, ¿verdad? Deben tener el mismo orden. Entonces, deben tener el mismo orden. Eso es un requisito. Si no tienen el mismo orden, yo no puedo sumar dos matrices. El mismo orden. Entonces, por ejemplo, yo tengo la matriz A, que es 3, menos 1, 4, 0, 5 y 2. Tengo una matriz B, que es 8, menos 4, menos 1, 0, menos 2, menos 4, ¿verdad? Okay, entonces, ambas son de orden 3 por 2. Esta también es de orden 3 por 2. Para hacer la suma de A más B, ¿qué se hace? Bueno, como ellas tienen el mismo orden, yo lo que tengo que hacer es sumar término a término. ¿Cómo se hace eso? Bueno, 3 más 8. 4 más menos 4, porque es una suma. 5 más menos 1, ¿verdad? Paso a paso sería esto. Menos 1 a 0. 0 más menos 2. Y 2 más menos 4. Ok, eso es igual. Ahora vamos a 3 más 8, 11, ¿verdad? 4 menos 4 me da 0. 5 más menos 1 me da, obviamente, me da 4. Aquí me da menos 1, 0 menos 2 y 2 menos 4 me da. Vamos a ver. 2 menos 4. Ok, en el ejemplo aquí menos 2. Bueno, vamos a colocarle el menos 2 y aquí me da entonces menos 6. Se movió esto aquí. Ok, entonces esto es suma de matrices. ¿En qué consiste? Bueno, sumar término a término las dos matrices. Por esa razón, las dos matrices deben tener el mismo orden. O sea, ese es el requisito para hacer la suma, que tenga el mismo orden, porque si no tiene el mismo orden, yo no puedo sumar término a término. Y por eso es la razón. Entonces, esa es la suma. ¿Alguna pregunta hasta allí? No, profe. Bueno, vamos ahora con la resta, que es lo mismo, solamente que restando. Porque la resta siempre a veces le cuesta un poquito más en todos los ámbitos, pues ya sea una resta de una expresión, ya resta de fracciones, de todo. Siempre lleva un poquito más de dificultad y le cuesta más a las personas. Bueno, ahora vamos con la resta. La sustracción. La sustracción. Entonces, nosotros igual tenemos 6, 1, menos 2, 4. Ok. Entonces tenemos otra matriz B, que es la siguiente. 8, menos 2, 1, 0, menos 3, 2, 5 y 1.
A nosotros nos piden A menos B, ¿verdad? Entonces, ¿qué yo voy a hacer con esto? Más 5. Menos por menos, más 8. Menos por menos, 2. Menos 1. 0. 3. Menos 2. Menos 5. Y menos 1. Entonces, siempre, ¿verdad? Conviene hacer esto primero para hacer la resta acá. Entonces, al restarla acá, solamente tendríamos que hacer una suma, ¿verdad? Sumamos normal, porque ya tenemos menos b. Entonces, sería a menos b. O sea, sería menos 7 más 5. 9 más 8. 1 más 2. 3 menos 1. Menos 5 más 0. Menos 2 más 3. 0 menos 2. 6 menos 5. Y 4 menos 1. 7 menos 7 más 5 menos 2. 8 más 8 y 2 menos 5. Aquí me queda 1. Menos 2, 1 y 3, ¿verdad? Siempre aquí vamos a desarrollar un poco lo que es la suma y resta de números, porque hay que hacer bastantes sumas y restas en este caso. Y por otro lado, la suma, multiplicación, es un poquito más largo el proceso. Por eso ese tema lo vamos a dar solo. Multiplicación, la otra clase solito. Entonces, aquí ahí hay una serie de problemas que son disque ventas, las ventas del mes de febrero se indican en tal matriz, las ventas de marzo, hallar las metas, las ventas del mes de marzo y así sucesivamente. O sea, todo organizado en matrices, pero bueno, todo es suma, todo suma, es sumar. Entonces, hay una actividad también que es una sopa de letras allí, que es con la definición con la definición anterior de la parte de las matrices, donde una matriz que es una matriz cuadrada, es una matriz y así sucesivamente. Entonces, y la tercera parte es una operación A más B, donde les dan las dos matrices con el mismo orden y tienen que sumarlas y restarlas. Entonces, es importante que, ¿verdad?, hagamos esta operación, ¿verdad? Todas las operaciones que están allí se hacen de esta forma, ¿verdad? Cuando ustedes le dicen variación, ¿verdad? Si yo tengo dos matrices que representan, bueno, aquí voy a explicarle un poquito la actividad. Primero, bueno, vamos a copiarlo aquí un poco, para darle una idea, ¿no? Si nosotros tuviéramos una matriz que dice aquí, artículo 1 y artículo 2. Entonces acá arriba dice cliente 1, cliente 2, y así sucesivamente. Aquí dice 300, aquí 400, aquí 200,
y aquí 250, por ejemplo, ¿no? Esto es las ventas, ¿verdad? Para enero, de enero. Bueno, aquí dice, luego viene la persona y acá dice, bueno, las ventas de febrero son las siguientes. Cliente 1, cliente 2, artículo 1 y artículo 2. 750, 600, 270, 302. Este es febrero. Ok. Ahora, si yo le pregunto lo siguiente, ¿cuál es la variación de las ventas de febrero con respecto a marzo? ¿Qué cree que usted tiene que hacer allí? ¿Qué operación? ¿Una suma o una resta? O sea, dice que cómo varían las ventas de febrero a enero. Una suma. Bueno, si le estoy diciendo que sumen los 2 meses, pero si yo le digo cuánto varía la venta de febrero con respecto a marzo, a enero, quiere decir que usted va a restarle lo de febrero va a restarle de febrero a enero, Marzo. ¿verdad? Enero. Entonces, mira, vamos a decir F, matriz F, vamos a ponerle así, 750, 600, 270, 302, ¿verdad? Así. Entonces, si me piden cómo cambia de febrero a enero, quiere decir que yo tengo que restarle febrero menos G, o sea, F menos G. Y tengo que hacer el mismo procedimiento que hice anteriormente, ¿verdad? Entonces, eso es a lo que se refiere. Entonces, ahora dice, eso es lo que dice, o sea, eso es para que se guíe de la parte del módulo, si quiere puede tomarle foto a esta parte. Dice, ¿cuál es la variación de ventas de febrero con respecto a enero? Sería esa la respuesta, hacer la resta de la matriz esa. Ahora dice, si las ventas del mes de marzo fueron la mitad de las de febrero, hallar la matriz M que representa las ventas del mes de marzo. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que la matriz de marzo, ¿verdad? Entonces yo voy a dividir cada término del mes de febrero entre 2, porque dice que es la mitad. Y así obtengo mi matriz. O sea, por ejemplo, aquí, febrero está, marzo sería un medio de febrero de F, pero entonces marzo sería 750 entre 2, 600 entre 2, 270 entre 2, 302 entre 2. Esa es la matriz. Entonces, tengo que seguir las indicaciones allí y pedir todo eso. Entonces, y así sucesivamente. Entonces, por eso es la que me piden ciertas cosas. Yo tengo que ir haciéndolas para resolver lo que me piden. Pues entonces, voy viendo eso y así lo voy trabajando.